¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, señorita tutora. ¿Todos bien? Ya están ingresando. Bien, chicos, ¿cómo están todos? Vamos a iniciar hoy día la semana número 5, correspondiente entonces a la frase nominal. Veremos la estructura, las clases que corresponden. Luego desarrollaremos las categorías gramaticales, el sustantivo, el adjetivo, los determinantes y el pronombre. Entonces también conoceremos un poco más sobre ello. Vamos a identificar cada categoría gramatical en los ejercicios que hemos planteado. Todos pueden ver la diapositiva, por favor confirmen a través del chat. ¿Sí, chicos? ¿Se puede ver? Por favor, si confirman. Están muy calladitos hoy día. ¿Qué pasó, chicos? Sí, se ve. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Entonces, iniciamos. Perdón, voy a apagar este. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, iniciamos con la definición de la frase nominal. Empezaríamos respecto a que esta es una unidad sintáctica cuyo núcleo se basa justamente en el nombre o sustantivo. Puede ser también el pronombre, aquella palabra que reemplaza o sustituye al nombre. Además, va a desempeñar diversas funciones dentro y fuera de la oración, ¿no? Entonces, su intención es observar esta estructura en cualquier parte de la oración para que nosotros podamos ver qué función cumple en el enunciado. Como en este caso, ¿no? Cuando decimos Joel, el abogado de la familia, revisa el caso asignado, podemos ver que hay dos frases nominales en esa oración, es lo que está subrayándose, y Joel, en el primer caso, es el elemento principal, ¿no? Es el elemento nuclear. Este elemento nuclear puede estar modificado, ya sea directa o indirectamente, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, corresponde a un conjunto de palabras cuyo núcleo será el, por ejemplo, sustantivo o el pronombre, como el caso de Joel. El caso asignado, de igual forma, ¿no? En este conjunto de palabras, el elemento principal sería caso, ¿no? El sustantivo. Y hay palabras que lo van a modificar. En la segunda oración decía Matías, el domingo nos visitarán los especialistas. Encuentro una frase nominal, que es Matías únicamente, que luego veremos que constituye, por ejemplo, el interlocutor, es decir, el vocativo. El domingo será otra de las frases nominales que cumplirán otra función, pero asumimos que este conjunto de palabras se rige a través del sustantivo domingo, ¿no? Nos es otra FN, que en este caso sería el pronombre, ¿no? Los especialistas sería la cuarta frase nominal en esta oración. Cada una de ellas, por lo tanto, cumple una función gramatical, ¿no? En la tercera oración sucede lo mismo, ¿no? Ellos entregarán la constancia de estudios del LIS, ¿no? Ellos sería el pronombre
Por lo tanto, el único elemento principal, al igual que te, sería otro de los pronombres. Por lo tanto, también actúa como núcleo. La constancia de estudios de Liz sería la tercera frase nominal, cuyo núcleo en esta construcción, en esta unidad sintáctica, sería el sustantivo constancia. Tendrá también elementos que lo modifican. Entonces, vemos que la FN siempre se va a regir a través del elemento central, que es el sustantivo o el pronombre. ¿Cuál es la estructura entonces de la frase nominal? Tenemos que la frase nominal, ya hemos mencionado, tiene un núcleo, el nombre o el pronombre, y puede estar acompañado de modificadores. El modificador directo pueden ser los determinantes, que son palabras que señalan, por ejemplo, o presentan al nombre, como el caso de los artículos, el o la, los, un, unos, unas. Los demostrativos, que van a señalar básicamente la proximidad o lejanía respecto al hablante, como este, ese, aquel, aquello, siempre señalando el nombre. Los posesivos, que me van a indicar pertenencia o posesión sobre el nombre, como mi, tu, su, nuestro. Los cuantificadores, que señalan cantidades precisas o imprecisas. Los cuantificadores, a su vez, pueden ser los indefinidos, como por ejemplo varios, muchos, bastante, ¿no? Siempre señalando el nombre. O los numerales, indican cantidades precisas, ¿no? Dentro de este grupo de los numerales se van a encontrar, por ejemplo, los cardinales, como 2, 3, 4, ¿no? Todos los números naturales en realidad. Después los ordinales, primero, segundo, tercero, decimocuarto, etcétera, ¿no? Los partitivos y los múltiplos, que son también numerales. Estarían en el grupo de los llamados cuantificadores. Además de los determinantes, vamos a encontrar a los adjetivos. Recordemos que un adjetivo es aquella palabra que otorga un rasgo, una característica al nombre, ¿no? Una cualidad. Este adjetivo se puede encontrar antes o después del nombre. Por esa razón, el modificador directo puede estar también después del núcleo, con los adjetivos o con algunos determinantes, ¿no? Que van a modificar directamente. También encontramos al modificador indirecto. Encontramos tres formas de identificar a este modificador indirecto. Una de ellas sería la frase preposicional. La frase preposicional, vamos a observar que, por ejemplo, tiene una preposición que sirve de nexo, de enlace hacia el núcleo, ¿no? La preposición encabeza esta construcción seguido de una frase nominal interna, ¿no? Además, puede ser un modificador indirecto la frase apositiva. Esta frase apositiva es equivalente al núcleo. Se encuentra después de este, ¿no? Está siempre haciendo referencia a su antecedente. Otro modificador indirecto se puede dar a través de una proposición subordinada adjetiva. Una proposición subordinada es una idea dependiente y por lo tanto vamos a construirlo a través de un enlace subordinante, como por ejemplo los pronombres relativos, seguido de un verbo conjugado, un verbo flexionado, pero será un verbo dependiente, ¿no? Esta idea está haciendo referencia también a su antecedente, que es el nombre. Por lo tanto, las tres formas, ¿no?, de construir un modificador indirecto vamos a hallarlo justamente en las siguientes clases, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, tenemos la clasificación de la frase nominal
de acuerdo justamente a estos modificadores. Puede ser incompleja o compleja. Cuando es incompleja, carece de un modificador indirecto. No está presente en el enunciado. En cambio, cuando es compleja, está presente este modificador indirecto. Como lo hemos visto, hay 3 formas de reconocer al LMI. Entonces, si por ejemplo digo Fernando, esta frase nominal está formada únicamente por un núcleo. Por lo tanto, no está presente el modificador indirecto y la frase sería incompleja. La radiación solar. Ocurre lo mismo. En esta unidad sintáctica, el elemento central sería radiación. Pero observo que hay palabras que están acompañando ese sustantivo. Ambas están modificando directamente al nombre, tanto el determinante artículo como el adjetivo, ¿no? Entonces, al haber únicamente modificadores directos y no el indirecto, la frase será incompleja. Entonces, ¿qué determina que sea incompleja? Simplemente cuando no está presente el MI, el modificador indirecto. Lo mismo sucede en la segunda oración. Nosotros investigaremos sobre ese tema. Nosotros es el único elemento en esta frase nominal, por lo tanto será incompleja, ya que es el núcleo. O ese tema es el sustantivo, el núcleo, y el determinante lo está modificando directamente. Por lo tanto, también es incompleja. Ahora veamos cuando la frase es compleja. Tenemos la poesía de Vallejo. En esta frase nominal, en esta construcción, el elemento central sería poesía. ¿Quién modifica poesía a ese sustantivo? Lo modifica el artículo la, directamente. Pero también hallo a una frase preposicional. La frase preposicional es lo que se ha destacado. Se inicia a través de la preposición de, seguido de una FN interna, ¿no? De Vallejo modifica indirectamente a poesía. A través de esta frase preposicional hemos identificado entonces el modificador indirecto, que es una de las formas. Modifica a poesía. En el segundo caso, Ribeiro, el mayor cuentista peruano, nació en Lima. Encuentro que mi frase nominal tiene como núcleo a Ribeiro, que es el elemento central. ¿Qué decimos de Ribeiro? El mayor cuentista peruano. Esta idea constituye una frase apositiva. Es equivalente a Ribeiro. Toda frase apositiva modifica indirectamente. Es la segunda forma de construir este MI, ¿no? En la tercera encontramos los temas que abordarán en la reunión. Esta construcción es una frase nominal porque temas sería el elemento central, el sustantivo del cual estamos haciendo referencia. ¿Quién más? El artículo los, ¿no? Directamente. Y luego encontramos una idea que es dependiente del sustantivo, que abordarán en la reunión. Se ha iniciado a través de un enlace subordinante, que es esta palabra que como tipo de palabra corresponde a un pronombre relativo, seguido de un verbo subordinado, un verbo dependiente. Este verbo está conjugado, obviamente, ¿no? Toda esta idea está haciendo referencia a temas, ¿no? Es como decir los temas abordados, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la clasificación de acuerdo a la cantidad de núcleos en la frase nominal.
Si es simple, la frase nominal tendrá únicamente a un núcleo. Si es compuesta, habrá más de un núcleo. Entonces, tenemos el caso de los trabajos de mejoramiento de la vía. En esta construcción únicamente tenemos trabajos al elemento principal. Por lo tanto, la frase era simple. En el segundo, tenemos dos frases subrayadas. Josué es la primera frase nominal. Entonces, al haber un solo elemento, este sería el núcleo. Estas dos canastas navideñas. De esta construcción, canastas es el sustantivo, por lo tanto, el único elemento principal. Todas las frases subrayadas serán simples porque hemos hallado a un solo núcleo. En la compuesta, en cambio, presentan núcleos enlazados mediante un nexo coordinante, ¿no? Por ejemplo, medicamentos y productos de limpieza. Yo encontré medicamentos, el sustantivo, y productos, que era el otro, ¿no? Ambos están unidos a través de una conjunción, como la I, que es un nexo coordinante, ¿no? Está uniendo ambos elementos de los cuales estamos haciendo referencia. Lo mismo sucede con la frase nominal padre e hijo, ¿no? Tengo un elemento y a otro. Nuevamente está unido a través de un enlace, ¿no? O nexo. Y finalmente el arte y el deporte. Arte sería mi primer núcleo y deporte sería el otro. Cada uno puede tener sus propios modificadores, ya sea directos o indirectos, ¿no? Unidos por el nexo coordinante, como es la I. Entonces, una frase nominal tiene como núcleo a un sustantivo o a un pronombre. Puede ser simple cuando solo tiene un núcleo o compuesto cuando tiene más de un núcleo. Por la presencia de los modificadores, será incompleja cuando carece de un modificador indirecto o compleja cuando se encuentra presente el modificador indirecto. Una vez que ya hemos reconocido, chicos, esta clasificación, vamos ahora a practicar a través de este ejercicio que vamos a presentar. El primer ejercicio de aplicación, identifiquemos las clases que corresponden. A ver, practiquemos, muchachos. Pueden anotar sus respuestas en el chat para que así puedan practicar, por favor. Harold, tu micrófono está encendido. ¿O estás? Ah, ya. Ok, gracias. A ver, unos minutos entonces para que puedan ustedes desarrollar este ejercicio. Me dice su compañera entonces que es
compuesta la primera frase nominal. ¿Están de acuerdo? Ah, no, la letra B me dice compuesta. ¿Seguro? A ver, Génesis. Conoceremos el lugar donde nacieron sus padres. Se ha subrayado la frase que ustedes deben. Y encontramos entonces que estamos hablando del lugar. Lugar es mi elemento principal en esta construcción. Si solamente encuentro a un elemento principal, ¿la frase es simple o es compuesta? A ver. ¿Qué dicen, chicos? Simple, ¿no? Sandra, gracias. Muy bien. Es una frase simple. Ahora, ya analicé por el número de núcleos. En la letra A, entonces, hemos dicho que era simple. Ay, perdón, muy bien. Era simple. Y además he hallado efectivamente a un modificador indirecto, como nos ha colocado Yanela, ¿no? Por lo tanto, esa frase era compleja. Muy bien, la letra A entonces era simple y compleja. Ese modificador indirecto era donde nacieron sus padres. Se había formado a través de una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Letra B. Ese paisaje tiene un aspecto atractivo y acogedor. A ver, ¿cómo sería? Un aspecto atractivo y acogedor. A ver, ya. Regine ha mencionado entonces que es simple en la letra B y es compleja, me dice él. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Sandra me dice que es incompleja, difiere de lo que dice su compañera. A ver. El elemento principal de un aspecto atractivo y acogedor sería el sustantivo aspecto. Samuel, así es. Si el elemento principal es aspecto, entonces era simple, ¿no? Era simple. Vamos a ver entonces en la letra B, la FN era simple, hay un solo núcleo. Ahora, ¿qué elementos se están modificando? Yo encuentro un que lo modifica directamente, ese artículo. Y luego encuentro dos adjetivos, atractivo, acogedor. Cada adjetivo será un modificador directo, ¿no es cierto? Si solamente hay modificadores directos, la frase sería incompleja. Entonces, corregimos si hemos anotado compleja, ¿no? Tienen que fijarse cuál es el elemento principal y luego quién modifica. Seguimos, a ver, en la letra C. ¿Cómo les va con la letra C? A ver, que había puesto Yair. En la C había anotado simple y compleja. A ver, ¿qué dicen los demás? Simple y compleja, la letra C. A ver, el recurso que presentaste. En esa frase nominal, efectivamente encuentro un solo núcleo. El núcleo era recurso, ¿cierto? Entonces era simple. Muy bien, ¿no? Muy bien. Yanela, Sandra, Génesis, era simple. Ahora,
Por la presencia de los modificadores hay un artículo que modifica directamente, pero también hay una proposición subordinada adjetiva que presentaste modifica indirectamente. Al estar presente entonces el MI, la frase era compleja. Muy bien, chicos. Entonces, en la letra C, efectivamente, la frase era compleja. Ahora, letra D. A ver, letra D. Elsa y Rocío, las enfermeras, atenderán al paciente. La frase nominal, Elsa y Rocío, las enfermeras. Por la cantidad entonces de núcleos, Yanela dice compuesta igual que Sandra. A ver, hay más de un núcleo. ¿Sí? ¿Habrá más de un núcleo? Elsa es uno, sí, y Rocío es otro. Correcto. Cada una está unida, entonces, las dos están unidas por una conjunción, un enlace coordinante. Correcto. Al haber dos, entonces, sería compuesta. Correcto. Ahora, ¿será compleja o incompleja? Si es compleja es porque hay un modificador indirecto. Sería entonces las enfermeras, la frase positiva que funciona como un modificador indirecto. Por lo tanto, era compleja. Correcto, entonces la letra D era compuesta y compleja. Ahora letra E. La puerta posterior. La puerta posterior. Simple e incompleja. Ajá, correcto. El núcleo sería puerta y hay modificadores directos presentes. Por lo tanto, era incompleja. Muy bien. Correcto. Entonces, Yanela, Sandra, que están participando. Muy bien. Los demás, imagino que también están cotejando sus respuestas, ¿no? Letra F. La charla de orientación vocacional. La charla de orientación vocacional. Era entonces una frase nominal simple, hay un solo núcleo, efectivamente charla, y además hay presencia del modificador indirecto de orientación vocacional, formado en este caso por una frase preposicional. Por lo tanto, era efectivamente compleja. Una frase nominal compleja por la presencia del modificador indirecto. Letra G. Les. El pronombre les. Sería a ver, tendríamos entonces en la última frase nominal les, formado por el único pronombre simple, y también era incompleja, ¿no?
Bien. Entonces, vamos a verificar esas respuestas. Observen, por favor, chicos, lo que está resaltado es porque es el modificador indirecto, para que ustedes recuerden que es compleja, ¿no? Está tal como nosotros lo hemos ido analizando por el chat, pero que nos sirve para que podamos también practicar y comprobar luego nuestras respuestas. Bien, chicos, entonces ya hemos terminado esta primera parte sobre el reconocimiento de las clases de frase nominal. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones que tiene la frase nominal. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, ¿hay alguna duda, chicos, al respecto? ¿Todo está claro? Antes de pasar a las funciones. Miss, disculpe. Dime, hija. En la letra C, ¿qué categoría gramatical sería el qué? ¿Este qué? Sí. Es un pronombre relativo. Gracias. Como pronombre relativo, siempre encabeza una proposición subordinada adjetiva. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces avancemos, chicos. Si no hay ninguna otra consulta, ahora veremos las funciones de la frase nominal. ¿Ok? Una de las funciones de la frase nominal es que puede ser vocativo. El vocativo es un elemento extraoracional, es a quien nos estamos dirigiendo cuando hablamos. El vocativo se puede situar tanto al inicio, al centro o al final de la oración. Este vocativo se forma entonces por una FN también, como lo veremos a continuación. Cuídate mucho, amigo mío. Le hablo a amigo mío. Amigo mío sería, por ejemplo, mi frase nominal cuyo núcleo es el sustantivo amigo. ¿Ven? Estimado tío, retorna pronto. De esta construcción, tío es mi elemento principal, el sustantivo. El vocativo en el primer caso estaba al final y en la segunda oración estuvo al inicio. Siempre se separa con una coma a ese elemento. Entonces, el vocativo es a quien nos estamos dirigiendo, a quien estamos hablando. Lo construimos a través de una FN, ¿no? El sujeto. El sujeto es el tema de la predicación de la frase verbal. Cuando nosotros hallamos al sujeto, vamos a realizarle preguntas al verbo, ¿no? Esa pregunta que le podemos nosotros realizar al verbo puede ser quién o quiénes realizan la acción, o puede ser qué, cuando son ideas u objetos. ¿Qué se le hace al verbo? Observamos siempre la concordancia que se establece en cuanto a la persona y el número, ¿no? Del verbo. Por ejemplo, los hijos de Luis viajaron a Ica. Yo le hago la pregunta al verbo. ¿Quiénes viajaron a Ica? ¿Quiénes viajaron? ¿Quiénes realizan la acción de viajar? Mi respuesta es los hijos de Luis. Esta respuesta constituye el sujeto. Si me doy cuenta, es efectivamente una frase nominal. ¿Por qué? Porque el núcleo de esa construcción sería el sustantivo hijos. Entonces, la frase nominal ha cumplido la función en esta oración de ser sujeto. En el segundo caso, no es recomendable esa actitud. Le hago la pregunta al verbo. ¿Qué no es recomendable? ¿Qué no es recomendable? Mi respuesta es esa actitud. Este es mi sujeto. Mi frase nominal
formada en este caso por un determinante y por un sustantivo. Esta FN en la oración actúa como sujeto. Entonces, tomemos en cuenta algunas formas de reconocer a estos elementos, ¿no? Es básico formular algunas preguntas que le hacemos al verbo, ¿no? La pregunta se le formula entonces al verbo. Ahora veamos otra de las funciones. Vamos a anotar aquí. Ya. Entonces no olvidemos las preguntas básicas para poder identificar al sujeto. Otra de las funciones de la frase nominal es que puede aparecer en el predicado, ¿no? En el predicado, acuérdense que cuando vimos las primeras frases nominales, estas podían situarse tanto en el sujeto como en el predicado cumpliendo diversas funciones justamente, ¿no? Esto corresponde entonces a que la FN puede ser un complemento atributo. Cuando hallamos a un complemento atributo hay una condición, ¿no? La condición será que aparecerá este elemento después de un verbo copulativo. Entonces el atributo aparece después del verbo copulativo, que básicamente son tres: ser, estar y parecer. Y la característica, porque también el atributo puede ser un adjetivo, como vamos a verlo más adelante, pero en este caso ese complemento podríamos formarlo a través de una frase nominal, ¿no? Es decir, donde el sustantivo o el pronombre sea el elemento central. Entonces, vamos a reconocer esto. A ver, observen. Bien, entonces, si tengo, por ejemplo, tú fuiste su mayor inspiración, como lo estamos viendo en este caso, fuiste proviene del verbo ser, ¿cierto? Nosotros decimos tú eres, por ejemplo, tú serás, ¿no? Proviene del verbo ser. Y luego hay una frase nominal que cierra la intención de ese verbo, ¿no? Que es su mayor inspiración. Esta construcción entonces tiene como elemento principal a inspiración y por eso que constituye todo lo que está con color rojo una frase nominal que se encuentra después de un verbo copulativo. Entonces el atributo es el complemento del verbo copulativo en la frase verbal atributiva. Bueno, lo de la frase verbal atributiva vamos a ver que es el soporte de un predicado nominal, ¿no? La base es el tipo de verbo que ustedes van a identificar y lo que continúa después, ¿sí? Ahora estamos viendo a este atributo como frase nominal. Más adelante lo veremos como un adjetivo también. Otro caso es Inés ha sido mi compañera. En este ejemplo, el verbo es una perífrasis verbal, ha sido, es decir, una forma compuesta por un verbo auxiliar, el verbo haber, ha, más el participio, sido es el participio del verbo ser.
Por lo tanto, cuando ustedes tengan una perífrasis, siempre tienen que observar al último elemento, al último verbo. Si este proviene de, por ejemplo, ser, estar o parecer, que son los copulativos, vamos a admitir a un complemento atributo. Mi compañera es el atributo. Como decir, Inés, mi compañera, ¿no? Entonces, encuentro una frase nominal presente después de un verbo copulativo. Concluye la intención de los verbos. Bien. Otra de las funciones que puede tener la frase nominal es ser un objeto directo. Cuando nosotros reconocemos a un objeto directo, vamos a observar que este elemento se encuentra después de los verbos llamados transitivos. Es decir, la acción de ese verbo recae sobre algo o sobre alguien. ¿Qué preguntas formulamos cuando, por ejemplo, realizamos el reconocimiento del objeto directo? Vamos a ver en el chat. Entramos, por ejemplo, pregunta al verbo y al sujeto. También puedo preguntar a quién, ¿no? Además lo puedo reemplazar por los pronombres lo, los o la o las, frente a la tercera persona, ¿no? Entonces, cuando está en el chat, ¿ya chicos? En el objeto directo, hacemos esa pregunta una vez que hemos hallado nuestro sujeto, ¿no? ¿Quiénes analizarán la obra leída? Nosotros. Mi sujeto está ausente, está tácito, ¿cierto? Nosotros analizaremos algo. Entonces ahora yo pregunto al verbo, ¿qué analizaremos nosotros? ¿Qué más el verbo más el sujeto? Mi respuesta, la obra leída. Nosotros analizaremos esto de aquí. Y la obra leída es una frase nominal que está cumpliendo la función de ser objeto directo. Compruebo que efectivamente lo sea. ¿Qué hago? Lo voy a reemplazar por un pronombre. El pronombre con el cual voy a reemplazar va de acuerdo al sustantivo al cual hago referencia en el género y en el número. Obra es femenino y es singular. Entonces, voy a decir que la analizaremos. He reemplazado por el pronombre la, ¿no? Otra forma de reconocer al objeto directo es preguntando a quién, cuando la acción recae no sobre algo, sino sobre un ser animado. Por ejemplo, felicitaron a los ingresantes. Ellos felicitaron. Muy bien. ¿A quién felicitaron ellos? ¿A quién? A los ingresantes. ¿Ven? Yo no pregunto qué felicitaron, porque no es al, ¿no? ¿A quién felicitar? ¿A quién felicitar? ¿Cómo reemplazo ahora a esta frase nominal por un pronombre? Voy a decir que los felicitaron, de acuerdo al número y al género. Entonces, actúa como un OD. Siempre la frase nominal que se está señalando va de acuerdo al núcleo y sus modificadores, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna consulta?
¿Está claro? Esto también lo vamos a ver cuando veamos la oración nuevamente y analicemos al sujeto, el predicado. Entonces, desde ahorita ya hay que ir familiarizándonos con las formas de reconocimiento. ¿Ninguna duda, chicos? ¿Todo está claro? Bien, entonces continuamos. El objeto indirecto. Cuando hay un objeto indirecto, vamos a observar que es el destinatario, ¿no? Designa el destinatario final de la acción verbal. Es el que se beneficia, por lo tanto, con ese objeto directo. Por ejemplo, cuando digo, pidió dinero a sus padres. ¿Quién pidió dinero a sus padres? El sujeto no está presente, pero alguien realiza la acción de pedir. ¿Qué pidió él o qué pidió ella? Es la pregunta para reconocer a mi objeto directo. ¿Qué pidió? Pidió dinero. Y dinero es mi frase nominal. Lo pidió, ¿no es cierto? Ya pregunté qué al verbo y al sujeto. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Observo que continúa la oración y digo, entonces, ¿a quién pidió dinero? Y mi respuesta sería a sus padres. ¿A quién pidió dinero? A sus padres. Es decir, les pidió dinero. Cuando tengo al objeto indirecto, yo también voy a preguntar a quién o para quién. ¿A quién o para quién? ¿No? Además, puedo reemplazar por los pronombres que solamente me va a señalar el número, como es le y les. Estos pronombres personales, le y les. Bien, entonces, por esa razón estamos haciéndole la pregunta al verbo. Dice, le entregaré su pedido. ¿Quién me entregará esto? Yo, ¿no? Yo entregaré. ¿Qué entregaré yo? Su pedido. Su pedido es mi objeto directo. ¿A quién entregaré ese pedido? A él o a ella. ¿Cómo reemplazo a él o a ella? A través de ese pronombre le. Le, ¿no? Yo podría haber dicho, entregaré su pedido a Jorge. ¿A quién? A Jorge. Es decir, le entregaré su pedido. Entregaré su pedido a Carla. ¿A quién? A Carla. Me oí. Es decir, le entregaré. Le reemplaza a la tercera persona. Ya identificamos entonces al objeto indirecto. Se ha formado por una frase nominal. El primer caso, el padres es el núcleo. Su lo modifica directamente. O el pronombre le, que constituye también la frase nominal en función de objeto indirecto. Seguimos. Otra de las funciones de la frase nominal es ser agente. El agente designa al que realiza la acción en la oración pasiva. Además va precedida mediante la preposición por. Como nos señala, este complemento agente aparece en las oraciones pasivas, ¿no? Es decir, el sujeto pasivo. Es decir, un sujeto que recibe la acción. Luego hay una perífrasis verbal. Esa perífrasis verbal se forma por el verbo auxiliar ser
más un participio. Más el participio. Y luego viene el agente, ¿no? Complemento agente. Este agente se inicia por la preposición por seguido de la frase nominal, ¿no? ¿Qué pregunta formulamos para reconocer a este agente? ¿Por quién? ¿No? ¿Listo? Entonces, comprobemos entonces el primer ejercicio. El artículo fue revisado por Luis. Yo pregunto, ¿qué fue revisado por Luis? El artículo. El artículo es mi sujeto pasivo. Es también una frase nominal. Todo lo demás forma parte del predicado entonces, ¿no? El núcleo de ese predicado es una perífrasis. Una perífrasis es una forma compuesta, por ejemplo, en este caso, por el verbo auxiliar ser, que fue, seguido de un participio. Revisado es el participio. Entonces, todo esto forma el elemento principal del predicado. Fue revisado. Ahora, formulo la pregunta. ¿Por quién fue revisado el artículo? ¿Por quién? Mi respuesta es por Luis, que es el agente. Por Luis, como agente, tiene entonces como base a Luis, que es la frase nominal, ¿no? Por antecede, forma parte del agente, pero lo que subrayamos como frase nominal siempre se inicia desde el núcleo y sus modificadores. No lo olviden. Luego, las pruebas serán verificadas por el juez. Igual, ¿no? Las pruebas sería mi sujeto pasivo, serán verificadas mi verbo, mi perífrasis verbal, y luego encuentro un agente, ¿no? Por quien será verificadas por el juez, ¿no? Por el juez. El juez es la FN, donde juez es el núcleo y es un modificador directo. Esa es la pregunta entonces que formulamos cuando hallamos al agente. Finalmente tenemos al circunstancial. El complemento circunstancial expresa entonces circunstancias de lugar, tiempo, compañía, etc. Puede ir precedida por una preposición. Cuando nosotros hallamos a un complemento circunstancial, podemos reconocerlo formulando esas preguntas dónde al verbo, ¿no? ¿Dónde, cuándo, cómo, con quién, ¿no? Con qué, etcétera, ¿no? Pero las respuestas pueden darse a través de frases nominales, como lo que estamos ahora reconociendo, donde el núcleo sea el sustantivo o el pronombre. Pero también las respuestas pueden, pues, darnos algún adverbio, ¿no? Que señale esa circunstancia o alguna proposición subordinada adverbial. Puede haber diferentes formas de construir un circunstancial. Sin embargo, estamos en este caso ubicando a la FN. Entonces, siempre tengo que observar que la construcción o la respuesta que voy a dar a esa pregunta sea, pues, una FN porque el núcleo sea el sustantivo. Como vamos a ver a continuación, dice, revisaremos la práctica el lunes. Nosotros revisaremos esto, que es la práctica, ¿cuándo? Le pregunta el verbo. ¿Cuándo vamos a revisar eso? El lunes. El lunes, que responde a la pregunta ¿cuándo? Que le hago al verbo, responde a un circunstancial de tiempo, ¿cierto? El lunes. Pero el lunes es mi frase nominal porque el lunes es el sustantivo. En cambio, cuando decimos, por ejemplo, pronto viajaremos a Tumbes. ¿Cuándo viajaremos a Tumbes? Pronto. También está respondiendo a la pregunta ¿cuándo? Que se le hace al verbo. Sin embargo, pronto como respuesta no es una frase nominal.
sino es un complemento circunstancial, sí, de tiempo, pero formado por un adverbio. ¿Ven? Esa es la diferencia. Los circunstanciales se forman por frases nominales, frases adverbiales o las proposiciones adverbiales. Como frase nominal, siempre debo de observar que el núcleo sea el sustantivo o el pronombre. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces que un circunstancial expresa circunstancias, pero la formación puede ser diferente al momento de responder a las preguntas básicas? Entonces, decimos, por ejemplo, viajaremos a Tumbes. ¿A dónde viajaremos? A Tumbes. Me ubica el lugar. Tumbes es mi sustantivo, ¿no? Listo. ¿Alguna consulta, chicos? Notar algunas preguntas del circunstancial. Puede ser del lugar. Donde Bien, chicos, entonces, si no hay ninguna consulta, vamos a resolver el segundo ejercicio de aplicación. ¿Ya? A ver, ¿cómo les va en el reconocimiento de las funciones en estos ejercicios? Ya está subrayado, entonces, lo que ustedes deben de analizar y colocar las funciones que hay. A ver, chicos, vamos. Practiquemos. A ver, me dice hay un objeto directo. Hay dos frases nominales subrayadas en la primera oración. Fijémonos cuál es la función de cada una. A ver, chicos. Sí hay un OD, pero vamos a ver en el orden en que se encuentra. A ver, Jair me dice que hay un vocativo y un OD. A ver, ¿qué dicen los demás antes de dar la respuesta? Miren, ha habido tres formas, ¿no? Sandra me decía que había un OD, Jair el vocativo y el OD, y ahora Astrid hay un OI y un OD, o sea, un objeto indirecto y directo. Ajá, nos vamos a quedar con la
respuesta que ha dado Astrid, que es la correcta. Cuando yo digo el administrador nos entregó los expedientes que presentamos, yo estoy señalando que el sujeto es el administrador. Entonces le pregunto, ¿qué nos entregó él? ¿Qué nos entregó el administrador? Mi respuesta sería, ¿qué nos entregó el administrador? Los expedientes que presentamos. Él nos entregó esto. Entonces, los expedientes que presentamos es mi objeto directo. ¿A quién entregó esto? ¿A quién entregó los expedientes? Sería la segunda pregunta que formulo. ¿A quién entregó los expedientes? A nosotros. ¿Cómo represento a nosotros? Con el pronombre nos. ¿Ven? Entregó esto a nosotros. Entonces, nos sería mi objeto indirecto, porque es el que se está beneficiando. ¿Ven? He preguntado a quién. Por ubicación, por lo tanto, no sería mi OI y los expedientes que presentamos el objeto directo. Bien. A ver, continúen entonces. Letra B. Me dicen que hay un agente y un OD. A ver, fíjense, chicos. Hay agente y OD, ¿seguro? También me dice Yair que hay un agente y un OD. O sea, para ustedes sería el origen del virus el objeto directo. ¿Están seguros? A ver, Sandra me dice agente y sujeto. Ajá. Ahora sí, tengo que ubicar primero al sujeto, ¿no es cierto? En esta oración, cuando hay un agente, hay un sujeto pasivo, ¿cierto? Que podría aparecer. Ya fue explicado por los especialistas el origen del virus. ¿Qué fue ya explicado por los especialistas? Pregunto para hallar a mi sujeto. El sujeto es el origen del virus. Ya fue explicado. ¿Por quién? Por los especialistas. Por los especialistas, efectivamente era mi agente y lo que se ha subrayado era la FN que se encuentra cumpliendo esa función. Entonces, corregimos, el sujeto sería el origen del virus, no es un objeto directo. Objeto directo aparece en las oraciones activas, no en las pasivas. Continuamos con la letra C. A ver, chicos. En la letra C decía, venían los pequeños caminantes por la calle desolada. Tengo mi sujeto, ajá, a un complemento circunstancial. Exacto, muy bien. Sí, era correcto. Entonces, ¿quiénes venían por la calle desolada? Los pequeños caminantes, mi sujeto. Correcto. ¿Por dónde venían? Por la calle desolada. Mi complemento circunstancial, efectivamente, del lugar. Muy bien. Creo que en esa oración no hay duda al respecto, ¿no? Muy bien. Letra D. A ver, letra D.
A ver, ¿cuál sería la letra D? Mariana, está subrayado, además está separado con la coma, por ahí hay pistas. Conozco perfectamente las reglas de esta casa. Bien, hay un vocativo, sí. Mariana es el vocativo, es a quien nos estamos dirigiendo. Le hablo a Mariana. Era efectivamente el vocativo. Ahora dice, conozco perfectamente las reglas de esta casa. Yo, sujeto tácito, yo conozco. ¿Qué conozco yo? Respuesta, las reglas de esta casa. Muy bien, era el objeto directo. Así es, Sandra. Y los que han reconocido entonces en la letra D a lo D. Yo las conozco, ¿no? Es decir, las reglas de la casa. Vocativo y el objeto directo. Muy bien, en la letra D. Continuemos, chicos. Letra E. Fue el acontecimiento del año la boda del cantante con la modelo. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Sandra, el atributo y el sujeto? Sí, es correcto. El verbo fue es el verbo ser. Entonces, ¿qué fue el acontecimiento del año? Estoy hablando de la boda del cantante con la modelo como sujeto. Lo que va después del verbo copulativo sería efectivamente el atributo. El complemento atributo, el acontecimiento del año. Es una frase nominal que se encuentra después del verbo copulativo, ¿no? Muy bien. Letra F. Leandro dio las gracias a Mónica por el regalo. Leandro dio las gracias a Mónica por el regalo. Leandro sería mi sujeto. ¿Qué dio Leandro? Las gracias. ¿Qué vienen a ser las gracias entonces, chicos? El o de. Ajá. El objeto directo. ¿A quién dio las gracias? ¿A quién dio? A Mónica, ¿no? Ese es mi objeto indirecto. No está subrayado, pero lo podemos identificar. Le dio las gracias. Se las dio, ¿no? ¿Por qué? Dice por el regalo, ¿no? Entonces sería un complemento circunstancial el regalo. Entonces había lo que estaba subrayado era el objeto directo y el complemento circunstancial. La última, chicos, me visitaron los compañeros de la etapa estudiantil. Hay un oí y un sujeto, me dice su compañera, perdón. A ver, ¿quiénes me visitaron? Los compañeros de la etapa estudiantil, ¿no? Mi sujeto. ¿A quién visitaron ellos? Pregunto. La acción de visitar no recae sobre algo, sino sobre alguien. ¿A quién visitaron ellos? A mí. Me visitaron. Quiere decir entonces que me era mi objeto directo, no el indirecto. La acción de visitar recae sobre mí. Era mi oír. Me visitaron. Revisemos, chicos, entonces, en esta última, la acción de visitar ha recaído sobre la primera persona. Entonces,
sería el objeto directo. ¿Ya? Entonces, revisemos que todo esté tal como lo hemos ido analizando por el chat y en forma oral. Ahora vamos a continuar con las categorías gramaticales previstas para hoy, como el sustantivo, el pronombre, el adjetivo y los determinantes. Ya hemos terminado entonces el reconocimiento de la frase nominal. No olviden, por favor, es una unidad sintáctica que se rige a través del sustantivo o el pronombre. Las clases de frases nominales puede ser simple, compuesta, compleja, incompleja. Funciones que hemos visto: vocativo, sujeto, atributo, objeto directo, indirecto, agente y también circunstancial. Ahora concentrados con el sustantivo o nombre. Hemos visto que esta categoría gramatical es la categoría principal en la frase nominal, ¿no es cierto? Entonces, sintácticamente actúa como el núcleo de la frase nominal. Como por ejemplo, confianza, que es el elemento principal de esta construcción. Semánticamente, el sustantivo designa un nombre a los elementos de la realidad. Les da un nombre a los elementos de la realidad. Por eso nos dice que designa seres materiales e inmateriales. Papel, niño, caridad, por ejemplo, ¿no? Morfológicamente, constituye una palabra variable, ¿no? Tiene un lexema variable cuyo núcleo admite morfemas flexivos y derivativos. Como por ejemplo, papel, puedo decir papeles. Hay flexión simple para señalar el número. O papelera, agrego un morfema, por ejemplo, derivativo, ¿no? Para construir un nuevo sustantivo. Entonces, el sustantivo se define de esas tres formas. El sustantivo puede ser clasificado en dos grupos principales. Por ejemplo, pueden ser propios o pueden ser comunes. Los propios se van a apartar, ¿no?, del resto, es decir, de lo común. Los sustantivos propios, por ejemplo, a su vez se van a clasificar, por ejemplo, en los llamados patronímicos. Luego tenemos, por ejemplo, como Rodríguez, ¿no?, López, etcétera, ¿no? Los nombres propios que reciben las personas, por ejemplo, también serán entonces sustantivos propios, como Moisés, puedo decir Sandra, ¿no? Hay ustedes que recibe ese nombre. Puedo designarle un nombre también a los lugares, los famosos, por ejemplo, topónimos, ¿no? Entonces, aparece Puno, Rima, Alpamayo, ¿no? Lugares que pueden ser señalados para, por ejemplo, el nombre de un río, el nombre de un nevado, ¿no?, de una ciudad, de cualquier lugar, ¿no? Entonces, los sustantivos propios designan básicamente a un ser, a una entidad, ¿no?, distinguiéndolo del resto de su especie. Esa es su intención. Estarán entonces, hemos señalado a los patronímicos y a los topónimos, ¿no?, por ejemplo. Los hipocorísticos estarían dentro de este grupo también, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los comunes? Todos los demás, ¿no? Los nombres genéricos: río, mar, nevado, ¿no?, cerro, ciudad, país, ¿no?, etcétera. Son los sustantivos comunes: persona, mujer, hombre, ¿no?, etcétera. Entonces, esos son los comunes. A su vez, estos sustantivos comunes pueden ser clasificados en concretos y en abstractos. Si son concretos,
por ejemplo, es porque es posible percibirlos a través de nuestros sentidos, ¿no? Puedo, por ejemplo, puede ser concreto una piedra, puede ser concreta, por ejemplo, una foto, ¿no? El aire. Entonces puedo percibir a través de mis sentidos. Ahora, los abstractos no los puedo percibir por los sentidos, ¿no? No se puede determinar de forma física. Entonces, vamos a encontrar en este grupo de sustantivos a los sentimientos, a las cualidades, ¿no? A los valores, etc. Entonces, por ejemplo, podría decir esperanza, justicia, vergüenza, amor, ¿no? Que son sustantivos abstractos. Puedo hablar de la bondad, puedo hablar de la amistad, ¿no? Entonces, son sustantivos abstractos, ¿sí? Ilusión también, ¿no? Entonces, se diferencian los concretos de los abstractos por esa razón. Uno puedo percibir a través de los sentidos de nuestro cuerpo y otros no es posible, ¿no? Entonces, veremos ahora a los individuales y a los colectivos. Los individuales designan, por ejemplo, a un elemento o a varios, ¿no? Por ejemplo, puedo decir maíz, piedra, pez, oveja, ¿no? Puedo decir perros, por ejemplo, son individuales. Designan a un objeto, ¿no? En cambio, los colectivos, ¿qué sucede con los colectivos? Que pueden estar, por ejemplo, en singular, pero se refieren básicamente a un conjunto de elementos de una misma especie. Eso sucede. Por ejemplo, si yo digo un conjunto de perros, ¿no? Puedo llamarlo jauría, ¿no? Ese es el colectivo, un conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos, entonces, se puede manifestar muchas veces de forma primitiva o derivada, ¿no? Si son primitivos porque no derivan de un nombre individual, ¿no? Para designar un conjunto, como jauría, como he mencionado, ¿no? Que no deriva de perro. Puedo decir, por ejemplo, cardumen, para referirme al conjunto de peces, o rebaño, conjunto de ovejas. Son primitivos porque no han derivado del nombre individual. En cambio, derivado se forma mediante justamente ese proceso de derivación, ¿no? Maizal deriva de maíz, pedregal de piedra, ¿no? Entonces los derivados se da de esa manera. Como por ejemplo, poemario también es un conjunto de poemas. Entonces tenemos concretos, abstractos, dentro del grupo los comunes, a su vez individuales, colectivos y derivados o primitivos. Estas son las clases entonces de sustantivos que ustedes pueden reconocer. Ahora veamos a los pronombres. Los pronombres, habíamos dicho que es aquella palabra que reemplazaba y sustituía al nombre, ¿no es cierto? El pronombre puede ser variable, como categoría gramatical, permite la flexión en ustedes, eso, tuyo, ¿no? Pero también hay pronombres que no permiten ese cambio, esa flexión. Por eso son invariables, como yo, mi, ti, tú, sí, contigo, nadie, ¿no? Este es en cuanto a una definición morfológica. Sintácticamente, el pronombre actúa como núcleo de la frase nominal, ¿no? Es el elemento, entonces, principal, como lo hemos ido reconociendo anteriormente.
El pronombre, de manera semántica, posee un significado referencial. Yo puedo decir él o este para referirme a una persona o a un objeto, ¿no? Entonces puede cambiar su significado de acuerdo a qué o a quién esté reemplazando. ¿Cuáles son las clases de pronombres? Vamos a encontrar varias. Dentro de este grupo estarán los personales, los posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos, relativos, indefinidos. Veamos, por ejemplo, en el caso de los pronombres personales, que son los que más abundan. En los pronombres personales encontramos, por ejemplo, clasificados de acuerdo a la persona gramatical. Tenemos primera, segunda y tercera persona, ¿no? A su vez lo dividimos por el número en singular o en plural. Siempre hemos aprendido, ¿no? Primera persona del singular, yo. Primera del plural, nosotros, ¿no? O nos hemos aprendido primero los singulares y luego los plurales. Perfecto. Ese grupo de pronombres en los tónicos. Cuando decimos yo, tú, él o ella, del singular. Primera, segunda y tercera del singular. Luego, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Primera, segunda y tercera del plural. Cuando nosotros reconocemos entonces a ese grupo de pronombres, estarán dentro de los tónicos, del grupo de los tónicos, ¿no? Aquí lo hemos señalado por personas gramaticales, yo, nosotros, singular y plural, tú, usted, para el singular. En la segunda persona, vosotros, se puede usar ustedes también. En la segunda. Y en la tercera, él, ella o ello, ellas o ellas. Singular y plural de la persona. Además, encontramos a los pronombres que actúan como complemento, ya sea objeto directo, indirecto o circunstancial. ¿Cómo sucede con el pronombre mi? Estos pronombres lo hemos también aprendido en la tilde diacrítica, ¿no? El mi y el sí, por ejemplo. Mi reemplaza a la primera persona, ti a la segunda y sí a la tercera. ¿De acuerdo? Entonces siempre va en relación a ellos. Otros pronombres pueden ser conmigo, contigo y consigo. Entonces, vayan recordando. Yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros, ustedes o ellos. Además, mi, ti, sí y conmigo, contigo y consigo. Todo ese grupo se encuentran en los personales tónicos. En los personales tónicos. Luego están los átonos, ¿no? Los átonos actúan también como complemento, objeto directo, indirecto o circunstancial sin preposición. Estos átonos, a su vez, se van a subclasificar en proclíticos o en clíticos, ¿no? Como estamos señalando. Proclíticos es cuando el pronombre está separado del verbo. Y enclíticos cuando el pronombre forma parte del verbo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos pronombres átonos? También están unidos hacia el pronombre que representa la primera, segunda y tercera persona. Cuando digo me, está refiriéndose a la primera persona. Cuando digo te, a la segunda, del singular. Cuando utilizo lo, la o se y le, estamos haciendo referencia a la tercera persona. ¿Sí? Siempre va de acuerdo a él, del singular. Los plurales, digo nos para referirme a nosotros, la del plural, primera del plural. Os, cuando estoy reemplazando a la segunda del plural, pero como vosotros, porque si digo ustedes, el pronombre que le corresponde es el pronombre se, ¿no? El pronombre se. Entonces,
Yo puedo utilizar se también para referirme a ustedes, ¿no? A ustedes. Bien. Y la tercera, puedo usar, por ejemplo, los, las, o les, o se, que reemplaza a la tercera persona, ¿no? Bien. Entonces, estos son los pronombres átonos. Pueden estar delante de un verbo o adheridos al verbo, como enclíticos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Bien. Vamos entonces ahora a las otras clases de pronombres. Encontramos, por ejemplo, a los demostrativos. Estos pronombres demostrativos serían este, ese, aquel, tanto los femeninos, los plurales, y también se encuentran los pronombres neutros. ¿Cuáles son los pronombres neutros? Esto, eso y aquello. Entonces, los demostrativos señalan una ubicación del emisor, ¿no? Por ejemplo, esta es la época para esa inversión. Él dijo que esto es para aquella dama. Entonces no menciono al nombre, lo reemplazo, ¿no? Entonces utilizo esta forma de concordancia que se puede dar con el verbo. Por ejemplo, acá encontramos aquella. Y alguno me dirá, pero aquella no es, por ejemplo, un pronombre. No lo es. Es un determinante demostrativo. ¿Por qué? Porque está modificando al sustantivo dam, lo está mencionando. En cambio, en los demás casos, no. Está sustituyendo al nombre, ¿no? Es como que diga, por ejemplo, este estudiante es muy responsable. Este modifica estudiante, es un determinante demostrativo. Aquel no lo es. Digo, aquel. Ya omití el sustantivo. Aquel, para decir aquel estudiante, ya no lo repito. Digo, aquel, reemplazo. Por lo tanto, actúa como un pronombre demostrativo. ¿Ya? No olvidemos que ahora ni los pronombres ni los determinantes demostrativos llevan tilde. ¿Ah? Reforcemos también esa información. Luego tenemos a los interrogativos y a los exclamativos. Los interrogativos y los exclamativos pueden ser enfáticos, entonces llevan tilde. Pueden aparecer en enunciados o en preguntas directas, ¿no? Como lo estamos viendo, indirectas, igualmente las exclamaciones. Cuando retornaste de Arequipa, dinos cómo resolver ese problema. Son enfáticos. ¿Cuánto ha crecido ese niño? Ya verás qué bien lo pasamos. Entonces son enfáticos, llevan tilde. Los pronombres posesivos indican entonces pertenencia, ¿no es cierto? Posesión. Por lo tanto, vamos a encontrar la posesión sobre la primera, segunda o tercera persona. Puede decir mío, tuyo, suyo, vuestro, vuestro, nuestra. Esas revistas científicas son mías. Mías son esas revistas. Mías actúa como pronombre. La preocupación suya es nuestra también. Nuestra es un pronombre. ¿Por qué suya? En este caso no es un pronombre. Porque suya se encuentra modificando a preocupación. Está señalando esa dependencia directa, ¿no? Entonces, suya actúa como un determinante posesivo. Determinante posesivo. En cambio, en el anterior, mías, por ejemplo, se encuentra después del verbo y por lo tanto está sustituyendo a algo que ya se haya mencionado. El posesivo se identifica de esa forma. Los relativos, ya saben que no son enfáticos, nos llevan tilde, qué, quién, cuál, cuyo, cuántos, etc. Quiero que leas el libro que te obsequié.
que en algún momento de la clase alguien de ustedes preguntó, es un pronombre relativo. Suelen entonces encabezar las proposiciones subordinadas adjetivas, van después de un sustantivo. O Javier, quien es mi amigo, me aconsejó también, ¿no? Una subordinada adjetiva explicativa. Está haciendo referencia al nombre propio Javier. Los pronombres indefinidos serán aquellos entonces que no precisan cantidades, ¿no? Como muchos o algunos. Por ejemplo, muchos trajeron algunas donaciones para ti. Cuando digo muchos, no estoy indicando el nombre. Puedo decir muchos jóvenes, muchos amigos, muchos empresarios. Entonces, sustituyo y digo simplemente muchos, que va en concordancia con el verbo. Algunos buscan el bien de todas las personas. Algunos también, ¿no? Es diferente a algunos que algunas donaciones. ¿Ven? Algunos no se menciona al sustantivo. En cambio, algunas donaciones sí está haciendo referencia al nombre y esta palabra sería el determinante cuantificador indefinido. Es un cuantificador indefinido. Modifica al sustantivo. En el pronombre indefinido no modifica un sustantivo. Practiquemos, chicos, con el ejercicio 3. A ver, antes de... Ya nos queda poco tiempo para las últimas categorías. Vamos, chicos, rápido a trabajar el ejercicio 3. Está muy sencillo. A ver, si me dicen, revisar estos. Se ubica como indefinido, relativo, personal o demostrativo. Demostrativo, correcto, Sandra. Pocos asistieron a la reunión programada. Acabamos de mencionarlo. Pocos. ¿Qué viene a ser? Indefinido, correcto, 2A. 3. Recuerdo la época cuando estudiábamos. Es un relativo, muy bien. Y la 4, no me informaron el cambio de horario. Me es un pronombre personal. 4C. Correcto, muy bien, chicos. Entonces, 1D, 2A, 3B y 4C. Correcto. Número 2. Identifique la alternativa que presenta más pronombres. A ver. ¿Cuál será? ¿Cuál tendrá más pronombres? No me dicen cuál de las clases, simplemente que haya más pronombres. Tendríamos más pronombres en la letra A, ¿no? Te enviaré con él los libros que me solicitaste. Tengo el pronombre te, este pronombre personal proclítico, él, también, que es otro pronombre personal tónico, que es un pronombre relativo, y me, un pronombre personal átono. ¿Ven? Entonces había 4 pronombres en la letra A. En además había menos, ¿no? Se, ella o quién, cuya en la letra C. Tendríamos muéstrame, ese me, dónde y la, ¿no? Entonces la A tenía 4. Listo. Ahí está la respuesta de lo que hemos analizado. Y ahora pasamos rápidamente al adjetivo. El adjetivo, la tercera categoría gramatical que hoy estamos exponiendo, veremos que el adjetivo expresa cualidades, expresa características físicas, ¿no?
del nombre. El adjetivo otorga un rasgo al sustantivo. Semánticamente, entonces, esa es su definición. Morfológicamente, es un lexema variable que admite inserción de morfemas flexivos o derivativos. Nuevas pintadas. Ya podemos admitir la flexión en el género y el número o un derivativo para insertar algún morfema, entonces como el caso de at, ¿no? En pintadas. Puede haber entonces esa formación. Sintácticamente el adjetivo funciona como un modificador directo. Esencialmente es un modificador directo como lo hemos visto en la frase nominal. Y donde haya frase nominal y el adjetivo esté al lado del sustantivo, entonces su función será ser un MD. Pero cuando está en el predicado, puede funcionar como un complemento atributo. Entonces dependerá del verbo, en ese caso del verbo copulativo. Y también puede ser un complemento predicativo, cuando el adjetivo se encuentra después de verbos no copulativos. Vamos a ver entonces en qué consiste. Bueno, esta es la estructura. Por acá teníamos un grupo de adjetivos: perseverante, cariñoso, fiel, inocente, enamorado, interesante, ¿no? Que les han colocado. Y la estructura de este adjetivo, ya sabemos, la base es el morfema lexical. Puede haber, por ejemplo, prefijos derivativos que se anteponen obviamente al lexema o sufijos, ya sean derivativos o flexivos, que se encuentran después del, por ejemplo, lexema, ¿no? Entonces, cariñosos, imparcial, antisísmicos son adjetivos. Ahora veamos las clases de adjetivos. Hay 3 clases de adjetivos. La primera clase corresponde al especificativo. El adjetivo especificativo expresa, nos dice, características o cualidades objetivas del nombre. Es decir, entonces, si es objetiva, observa tal y como es el elemento. Como por ejemplo, celular moderno, mochila azul, son algunos de estos, por ejemplo, adjetivos. Puede ser comida peruana también, ¿no? El especificativo entonces especifica la cualidad del nombre. Luego, el explicativo va a ser un adjetivo que otorga una característica más bien subjetiva, ¿no? Generalmente puede ir antepuesto, ¿no? Ahora, si es la opinión del hablante, es por eso que es subjetiva. Cuando decimos, por ejemplo, interesante noticia, de repente a ti te pareció interesante, pero a mí no. Entonces, es una apreciación que se da y por lo tanto el adjetivo se ubica dentro del explicativo. Viaje placentero, por ejemplo. El epíteto es un adjetivo que reitera una cualidad o característica asociada intrínsecamente con el significado del sustantivo. El epíteto reitera y exagera la característica. Es decir, vamos a observar, por ejemplo, encendido fuego, que fuego como tal es ardiente, es encendido. Entonces, esa característica es evidente, es obvia y que le corresponde, ¿no? Por eso que está asociada intrínsecamente con el significado de este nombre o sustantivo. Le corresponde. Inmenso mar también. A ver, si yo les digo, por ejemplo, miel, ¿qué característica que sea reiterativa o evidente o exclusiva de ese sustantivo le darían? A ver, a miel. Así es. Le diría dulce, ¿no? Meloso,
por ahí. Entonces le estoy dando un rasgo exclusivo de ese elemento, que es evidente. Entonces, esa es la intención del, por ejemplo, adjetivo. Entonces, no olvidemos, especificativo, la característica es denotativa y objetiva. El explicativo es más bien subjetiva. Luego, el epíteto es reiterativo y por lo tanto se asocia al significado del sustantivo. Le dice subraye e indica el número de adjetivos que hay en el siguiente texto. Veamos, que nos quedan 9 minutos. Vamos a ver, por ejemplo, en este enunciado. Contemos los adjetivos, chicos. Y en la 2, señalen los epítetos. Tenemos entonces, dice, tras un breve descanso, sus pasos volvieron a ser ágiles y animosos. Deseaba llegar a aquel pueblo acogedor, en busca de comida caliente, y una ducha reconfortante. Respirando hondo, aceleró el paso. Sonrió al contemplar el cielo azul, libre, de nubes mientras continuaba su marcha. Si hemos contado, hallaremos entonces 9 adjetivos. 9 adjetivos. En la segunda pregunta me pedían que ubique a los adjetivos epítetos. Y encontramos a los epítetos en la letra C. En la letra C dice verde prado, pues señalar el césped al prado como característica evidente, ¿no? O cálido sol, equivale también a decir caluroso sol, ¿no? Entonces es reiterativo y corresponde a la letra C, entonces, 2 adjetivos epítetos hallados. Pasamos rápidamente, chicos, a las funciones del adjetivo. Ya habíamos señalado que el adjetivo funciona como un modificador directo. Lo hemos visto constantemente en la frase nominal. Las frases nominales pueden estar en el sujeto, como sujeto, o en el predicado, ¿no? En el predicado puede estar dentro de un objeto directo, puede estar en un agente, podría aparecer el adjetivo siendo parte de esa frase nominal. Tenemos el técnico especialista. En esta frase nominal, especialista es la característica de técnico, en el sujeto. Si yo digo reparó, ¿qué reparó? El teléfono móvil. El teléfono móvil es una frase nominal que funciona como un objeto directo, ¿no es cierto? Pero en este sujeto, por ejemplo, en este objeto directo, todo esto es un OD. Este OD, por ejemplo, ya sabemos que es una FN. Y si me ubican al adjetivo, yo tengo que observar que se encuentra dentro de una FN y por lo tanto modifica directamente a teléfono. ¿Ve? Por esa razón es un MD. Siempre que esté en una FN, ya sea como sujeto o en el predicado en diferentes funciones. ¿Ok? No se confundan, por favor, al respecto. Ahora, como complemento atributo, habíamos dicho que va a aparecer después de un verbo copulativo. Los verbos copulativos serían ser, estar, parecer. La característica se encuentra después de estos verbos. El viaje de vacaciones fue, cierro la idea, al darle un rasgo, una característica
inolvidable. ¿Se acuerdan que la frase nominal también puede ser un atributo? Claro que sí. Pero también lo es el adjetivo, al darle un rasgo a ese sustantivo. Viaje inolvidable. Esta propuesta parece interesante. Igual, interesante es la característica que se encuentra después de un verbo copulativo, ¿no? Esa es la característica. Entonces, el rasgo se le da al sustantivo, por ejemplo. Después tenemos al complemento predicativo. El complemento predicativo, vamos a ver que el adjetivo puede estar modificando o haciendo referencia al sustantivo del sujeto, en este caso, o al objeto directo. Tenemos, por ejemplo, los viajeros retornaron felices de su paseo. Entonces, la característica para hallar un complemento predicativo es que el verbo es un verbo no copulativo. Es un verbo no copulativo, ¿no? Voy a anotar mejor en el chat. Uy, ya nos queda poco tiempo. Complemento predicativo. Entonces el verbo es un verbo no copulativo y lo que sigue es el adjetivo y por lo tanto el complemento predicativo. Suele tener entonces una intención o una carga modal. La carga modal entonces responde a por ejemplo, a un cómo. Los viajeros retornaron felices. ¿Cómo retornaron los viajeros? Felices. Esta respuesta no es un adverbio, es un adjetivo. Y por lo tanto, va a funcionar como un complemento predicativo. ¿Ok? Modifica viajeros también. La fiscal encontró muy asustado al niño. ¿Cómo lo encontró? Muy asustado. Esta característica está haciendo referencia al niño, ¿no? Al objeto directo, ¿no? Lo encontró muy asustado. El complemento predicativo puede hacer referencia como adjetivo tanto al sujeto como al objeto directo. Bien, los grados de significación de los adjetivos de intensidad está en el grupo de los positivos cuando está el adjetivo en forma simple, como aceptable, por ejemplo, sin estar acompañado de adverbios ni terminaciones en el adjetivo. Cuando es comparativo, se contrasta de manera de superioridad, igualdad o de inferioridad. El adjetivo se rodea a través de la palabra más que, tan como o menos que, se comparan dos elementos. Y el grado máximo es el superlativo, que expresa la cualidad en su más alto grado de calificación. Se da de dos formas. El relativo, digo, el más, es el que destaca de un todo, y por eso digo, el más responsable del grupo, o de su familia, o de sus amigos. Destaca, ese es el relativo. O el absoluto, que se puede dar de dos maneras. Uno es cuando el adjetivo tiene la terminación ísimo o érrimo. Y otra es cuando el adjetivo está en su forma simple acompañado de algún adverbio. Por ejemplo, muy distraídos. Eso entonces corresponde al grado máximo superlativo absoluto. No se olviden, el adjetivo cuya terminación puede ser ísimo o érrimo. Este ejercicio número 5, donde ustedes correlacionaban al adjetivo y sus funciones, y en el otro caso, para señalar al superlativo relativo. Comparto ya las respuestas. En la primera, han de ser era el verbo, ser es copulativo y responsable de sus actos sería el adjetivo responsable, el complemento atributo. Quedaron satisfechos. Satisfechos sería el complemento predicativo. La característica está después de un verbo no copulativo. Y en la tercera sería un modificador directo.
adecuada modifica respuesta en esta frase nominal presente. Letra C. El grado superlativo relativo estaría en la letra B. José es el más atento de la familia. El más, ¿no? Finalmente, chicos, a ver, les pido un minuto más antes de su receso para simplemente mencionar, ya lo hemos hablado de todas maneras en toda la frase nominal, pero para que ubiquen que los determinantes son palabras variables que modifican al nombre e indican pertenencia y ubicación. Están los artículos, los cuales pueden ser definidos el, la, los o las, el artículo neutro lo, que modifica un adjetivo, lo bueno, lo malo, lo feo. Las formas contractas, hay que contar que en estas formas contractas hay artículo en al y del, que es la fusión de una preposición a o de más el artículo el. Los indefinidos un o unas, que son artículos simplemente como presentadores gramaticales. Están luego los demostrativos, que ya lo hemos mencionado, este es aquel. Posesivos, mi, tú, nuestro, vuestro. Cuantificadores indefinidos, muchos, pocos. Y los numerales, que indican cantidades u orden exactos. Cardinales, ordinales, múltiplos o partitivos. Los múltiplos indican multiplicación, recuerden, triple salto, doble porción. Los partitivos, una parte de algo, por eso puedo decir medio limón, o puedo decir la 13ª parte de... Buenos días, profesora. Estamos en receso. Ya está bien. Ahorita terminamos. Solo un minuto, chicos. Revisen este último ejercicio y cotejen sus respuestas en esta última. Las 3 preguntas, ya para que ustedes vayan a su descanso, se las comparto. La pregunta 2, la respuesta era la letra D. Pregunta 5, la respuesta la letra C. Ahí están resaltadas las palabras. Y la pregunta 6, la respuesta es la letra B. Bien, chicos, gracias por el tiempo que han permanecido. Nos veríamos la próxima semana. Un abrazo, sigan estudiando. Ahora sí a su descanso. Gracias, Miss. Gracias.